Hola, bienvenidos nuevamente. Bien, en este capítulo de Biblioteca de Blueprints vamos a ver para qué sirve o para qué se utiliza el tipo de variable map o como se conoce en la mayoría de los lenguajes de programación, el dictionary. Bien, para ello me voy a hacer valer aquí del Excel. En el pasado estuvimos viendo, por ejemplo, la variable de tipo array, que realmente vamos a ver que es muy similar. Recordemos que el array nos servía para enlistar valores. Es decir, si por ejemplo yo aquí tenía mi variable array de tipo entero, yo podía estar agregando diferentes valores. Vamos a ver que una variable de tipo map o de tipo dictionary es muy similar. También nos sirve para crear un listado de valores, pero la diferencia radica en que cada uno de estos valores del listado va a tener una clave, y por lo tanto esta clave debe de ser única, es decir, no se puede repetir. Bien, vamos a analizar aquí el primer ejemplo. Tengo aquí un array, tengo diferentes valores, y adicional tengo un map, un dictionary. Esta sería más o menos la estructura que tendría si quisiéramos representar cómo se ven sus claves y sus valores. Como pueden ver en este caso, para el caso del dictionary, ahorita vamos a regresar al Unreal Engine y vamos a ver cómo tenemos que una variable de tipo dictionary se subdivide en dos tipos más de variables, una para su clave y otra para el valor. En este caso, la clave es de tipo integer, por lo tanto va a tener valores enteros, y el valor también es de tipo integer. Como dije, la clave no se puede repetir, en este caso tenemos del 1 al 10, y el valor sí no importa. Es decir, aunque aquí la clave 1 tiene un valor de 2, puedo tener otra clave, por ejemplo esta que es 10, con un valor de 2. El que no se puede repetir es la clave, es decir, yo no puedo tener aquí un 10 con un 20. Esto es inválido, no voy a poder hacer esto. De hecho, lo que pasaría es, si yo quiero guardar este valor en mi variable de tipo map, lo que va a pasar es, se va a sustituir. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este pequeño ejemplo en Unreal Engine. Voy a abrir, por ejemplo, el Level Blueprint y voy a crear una variable y le voy a poner variable map. ¿De acuerdo? Lo primero que van a seleccionar cuando quieran crear una variable de tipo map es el tipo de variable que va a tener su clave. En este caso vamos a hacer una de tipo integer. Seleccionamos integer. Y aquí donde cambiábamos a valor sencillo o valor array, vamos a seleccionar el último que dice map o dictionary. Cuando hagamos eso, se va a poner de esta manera aquí en tipo de variable. Y vamos a tener que seleccionar ahora la variable que va a tener el valor de este map. Entonces, en este caso lo va a poner siempre con el mismo tipo con el cual estamos creando la clave. Tenemos integer, integer, que es justo como queremos hacer el primer ejemplo. Entonces vamos a compilarlo y vamos a intentar agregar un valor precisamente a mi mapa. Como pueden ver, nos pide el primer valor que es una clave y el segundo valor que es el valor como tal de este mapa. Entonces yo voy a poner por ejemplo un 1 y le voy a poner de valor un 5. Voy a agregar otro número. Si yo intento poner un 1 con un 3, fíjense cómo inmediatamente nos dice que hay llaves duplicadas. Por lo tanto, esto no se puede hacer. Cada vez que yo lo intente, me va a estar dando ese mensaje. Tengo que elegir otra clave, por ejemplo un 2. En ese caso ya me permite poner este valor como un 2 clave y un 3 de valor. Y así sucesivamente voy a poder estar agregando más y más elementos a este mapa. Ahora, ¿qué tipo de variables voy a poder elegir para la clave de mi mapa? Casi de cualquier tipo. La única restricción es que no podemos elegir objetos complejos, como por ejemplo referencias a algún objeto dentro del nivel o estructuras. Los más utilizados van a ser integer, como este primer ejemplo, string y enumerado. Repito, esto para las claves. Para los valores, ahí sí realmente vamos a poder elegir cualquiera, es decir, enumerados, enteros, strings, flotantes, referencias a objetos, estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo un map donde mi clave es string y las claves son personaje 1, 2 y 3 y los valores van a ser referencias de tipo de personaje. Lo mismo acá tengo un map donde mi clave es un enumerado que yo definí con estos tres valores y el valor que va a representar cada uno de esos elementos es un tipo flotante. Vamos a crear otra variable en Unreal Engine, por ejemplo esta, y vamos a mostrar un ejemplo de cómo lo pudiéramos estar utilizando. Voy a crear una segunda variable y voy a poner variable map2. Vamos a elegir, como dije, un enumerado. Yo aquí ya tengo uno creado que es vehículo.
Voy a seleccionar y voy a cambiar a map. Y como valor le voy a poner flotante. Entonces, compilo. Puedo agregar elementos. Yo aquí voy a poder seleccionar, por ejemplo, avión con un 12.5. Agrego otro elemento. Puedo seleccionar auto con un 10. El problema es que si yo quiero agregar otro elemento, me va a decir que no puede agregarlo. Esto debido a que el auto es el valor por defecto. Así que si queremos agregar un listado de varios valores, vamos a tener que primero seleccionar todos los demás y al final la clave por defecto. Entonces vamos a poner aquí un 10. Luego seleccionamos la motocicleta con un 5 y finalmente el auto con un 8, por ejemplo. Y de esta manera nosotros ya tenemos una variable donde tenemos la información de un valor que va a representar algo asignado o ligado, en este caso, a un enumerado. ¿En dónde lo vamos a poder estar haciendo? Realmente los usos de una variable de tipo map son muy variados y mucho depende del diseño de nuestra programación. Por ejemplo, en el caso del survival, quise dar esta explicación más detallada porque lo vamos a estar utilizando en el sistema de inventario. En ese caso, vamos a estar creando un map donde su clave va a ser un tipo de ítem en particular, bebida 1, pescado, madera, acero, etc. Y su valor va a ser toda la información que tenga precisamente ese ítem, su nombre, su imagen, la cantidad de piezas que tenemos de ese inventario, etcétera, etcétera. Esos son algunos de los usos que podemos estar teniendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo podemos estar utilizando en los blueprints para terminar este capítulo. Por aquí tengo el nodo BeginPlay. Y por ejemplo, yo pudiera tomar la variable de map2. Y en vez de utilizar el nodo get como lo hacemos en un array, aquí vamos a usar el nodo find. Y nos permite buscar directamente el elemento a partir de su clave. Esto obviamente es dinámico. Es decir, la variable de map que definimos como integer y integer, si buscamos su nodo find, vamos a ver que en vez de pedirnos un enumerado, nos pide precisamente un número. Repito, es dinámico dependiendo de la clave que tenga nuestra variable de tipo map. De esa manera yo, por ejemplo, pudiera rápidamente buscar qué valor tiene, por ejemplo, avión, y pudiera hacer uso de él en mi juego. En este caso, si lo ejecuto de esa manera, me dice que es un 12.5 porque es el valor que le pusimos por defecto aquí al avión. Si yo lo cambio a un helicóptero, lo mismo, ahí tenemos el valor de 10. Esta variable también la utilizamos en el Unreal GTA y en ese caso fue para guardar todo el tema de la munición que teníamos para cada tipo de arma. Ahí definíamos como clave el arma precisamente, ya sea pistola, el arma automática, las granadas. Y como valor pusimos cuánta munición teníamos precisamente de esa arma. De esa manera teníamos en el personaje en una sola variable la información de todos los tipos de municiones que teníamos en nuestro personaje. Entonces, como se podrán ir dando cuenta, esta variable nos va a servir precisamente para eso, para unificar mucha información que podemos clasificar a través de una clave en una sola variable y que podamos acceder a él directamente utilizando esa clave. Repito, este tipo de variable depende mucho del diseño o de la solución que queramos hacer para nuestro videojuego. Ahora bien, para el caso del array, nosotros utilizábamos el nodo add. Aquí también funciona de la misma manera, mas sin embargo, en este nos está pidiendo dos cosas. Primero la llave y segundo el valor. ¿De acuerdo? Lo mismo, si lo hago con variable de map2 y utilizo el nodo add, voy a tener su clave y su valor. ¿De acuerdo? Ahora, este nodo es muy importante porque, como decía al principio cuando estábamos en el Excel, podemos agregar un valor y si este valor ya existe lo va a actualizar. Entonces, si yo por ejemplo hago esto y le digo que a avión es un 5 y posteriormente copio y pego esto y le vuelvo a indicar que la variable avión ahora es un 6, lo que estoy haciendo realmente es actualizarlo. Es como decirle, el valor que tienes en avión ahora es un 5. El valor que tienes en avión ahora es un 6. Aunque realmente es un nodo de agregar, recuerden, debido a que esta variable de tipo map no puede tener más de un elemento con la misma clave, lo que hace es actualizarlo. Entonces, si yo lo dejo de esta manera y al final imprimo cuál es el valor que tiene en la clave, en este caso de avión, vamos a cambiarla aquí. Vamos a ver cómo imprime 12.5 y al final 6. ¿Por qué?
Porque primero tenía un valor de 12.5, por lo tanto ese es el que se imprime. Después lo cambio a 5, inmediatamente lo cambio a 6 y finalmente lo imprimo. Y pues bien, ese es el tipo de variable map. Realmente es uno de los más avanzados. Cuando ves algún curso de programación, son de los últimos tipos de variables que te enseñan debido a su complejidad. Por eso también lo quise dejar hasta el final, después de más o menos ir entendiendo cómo funciona un array. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y si me pudieran regalar un like o compartir el video, les estaría muy agradecido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.